Miguel Urbán, molt bon dia, buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Buenos días. Gràcies per atendre el matinal Bon Dia, Dona Mediterrània. Mos acompanya també, com tu saps, en Rafael Borràs. Crec que te vol saludar, Rafael. Buenos días, Miguel. Buenos días, Rafael. Miguel Urbán, tenim entès que pareix que hi ha una agenda complicada. Tu ara ets a Brussel·les o a Estrasburg, ara en aquests moments? En Bruselas. A Brussel·les, molt bé. Per entrar en matèria, Miguel, si te parlo en català, tu m'entens o vols que passi en el castellà? El català està bé. M'entens, perfecte. Mira, ara mateix m'agradaria que mos explicassis quina és la posició del Parlament Europeu sobre la inconclusa descolonització, ara mateix, del Sàhara Occidental. Com està? En quin punt estàs, tema, Miguel? Bueno, si tenemos que ir a la última declaración del Parlamento Europeo, nos referiríamos justamente a la última urgencia de derechos humanos que hemos realizado hace un mes y medio más o menos, en donde se abordó la utilización política por parte de Marruecos de los menores no acompañados en el caso de la emergencia humanitaria que se dio en Ceuta hace un mes y medio, más o menos, ¿no? Hay que decir que llevábamos exactamente 25 años en el Parlamento Europeo sin realizar una urgencia de derechos humanos en Marruecos, cuando hay muchas razones que hubieran justificado con anterioridad una declaración de esta cuestión, ¿no? Hemos visto no solo la represión en territorio ocupado por parte de Marruecos, tenemos a periodistas ahora mismo en Marruecos en huelga de hambre desde hace tiempo, presos en la prisión, el tema de las protestas en el RIF, la cárcel a la que ha sido sometida gran parte de los dirigentes justamente rifeños. Hay una serie de violaciones constantes de los derechos humanos en Marruecos que hubieran justificado una emergencia de derechos humanos. Pero bueno, 25 años después, el Parlamento, en esta urgencia de derechos humanos, reafirmó que la postura es clara por parte del Parlamento. Y la postura es el respeto a los acuerdos y los dictámenes internacionales, remitiéndonos a los acuerdos que plantean que la única solución para la descolonización del Sáhara Occidental y del Sáhara ocupado es un referéndum de autodeterminación como la única salida viable. Esto es la última, podríamos decir, posición oficial del Parlamento en este sentido. Correcto. Miguel, en este programa que hacemos cada 15 días aquí en Ona Mediterrània, parlam molt de les posicions internacionals. Ara Biden està governant als Estats Units. Jo no sé, això és una pregunta que jo vull incloure dins el meu raonament, si en Rafael m'ho permet, però m'agradaria que me poguessis comentar si a nivell internacional la cosa canvia d'ençà que hi ha Biden. Bueno, yo creo que el problema es que hemos visto que la última etapa del gobierno Trump, sobre todo los últimos meses, marcaron mucho la posición y sobre todo la situación en relación al Sáhara ocupado, ¿no? Por primera vez, Estados Unidos, de una forma unilateral, reconocía la marroquinidad del Sáhara ocupado, saltándose las disposiciones internacionales. Eso generó un malestar importante dentro del Congreso y del Senado estadounidense, y yo creo que además se hizo en relación a un intercambio de cromos. O sea, Trump reconocía la marroquinidad del Sáhara ocupado a cambio de que Marruecos restableciera relaciones con el Estado de Israel, ¿no? En este intercambio de cromos, yo creo que Marruecos creía que el apoyo de Estados Unidos a su injusta ocupación
del Sáhara ocupado podía ser una especie de bola de nieve, ¿no? O sea, que el resto de países, sobre todo la Unión Europea, apoyarían esa declaración de Trump. Eso no se ha dado. Eso no se ha dado y ya se ha visto cómo hay voces dentro de la propia administración Biden para dar marcha atrás en esa decisión. Y de hecho, gran parte de lo que hemos visto en Ceuta hace un mes y medio, más o menos, está muy vinculado a esta decisión. Mucha gente, o la idea que se nos ha vendido era que Marruecos hacía un chantaje a España en relación a la acogida humanitaria de uno de los principales dirigentes del Frente Polisario en nuestro país, ¿no? Afectado por un tema de coronavirus. Evidentemente podría haber parte de eso, pero no era el elemento o uno de los elementos centrales. Hay una cuestión fundamental y es que la normalización de las relaciones con el Estado de Israel ha generado también dentro de Marruecos mucha inestabilidad y muchas contradicciones. Y de hecho, con el inicio de los bombardeos a Gaza previo a los sucesos en Ceuta, se estaban dando movilizaciones muy importantes en una parte de las principales ciudades marroquíes en contra del gobierno, ¿no? Esto mezclado con una situación económica y sanitaria compleja en Marruecos y sobre todo con una inestabilidad dinástica en donde hay un rey enfermo y un príncipe, bueno, que hay dudas sobre que pudiera acoger y sucederle en el trono, hizo que lo de Ceuta fuera también una forma de válvula de escape. Con lo cual, para volver a la pregunta inicial, yo creo que la declaración de Trump y el intercambio de cromos con Marruecos en torno a Israel puede ser en cierta medida un regalo envenenado de la administración Trump y que incluso no está claro que Biden no dé marcha atrás en este sentido. Bueno, no sé si Rafael ahora tiene alguna pregunta para hacerte. Me refiero para continuar con el relato, Miguel. Rafael. Bueno, me he tenido que ausentar un momento del programa y no sé exactamente. Bueno, estamos en la pregunta 2, en noviembre del año pasado. Hace referencia. No, bueno, te iba a preguntar o te iba a comentar que en noviembre del año pasado, en plena agresión de Marruecos con los saharauis que se manifestaban pacíficamente en el Guerguerak y que significó el reinicio de la guerra, fuisteis uno de los europarlamentarios y europarlamentarias que reclamasteis a Borrell, ¿no?, al alto comisionario para Asuntos Exteriores Europeos, medidas serias para hacer ya el referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental. No parece que tuvierais mucho éxito, ¿no? Y un poco la pregunta es cómo valoran la acción política de la Comisión Europea sobre este asunto del Sáhara Occidental. Pues yo creo que tenemos que ver en perspectiva, ¿no? En los últimos, ¿qué ha pasado desde el incidente del Guerguerat hasta ahora, ¿no? Si lo miramos en esa perspectiva, yo pude además participar justamente en el Congreso del Frente Polisario en Tifariti en diciembre de un año antes, justamente de lo del Guerguerat, ¿no? En 2019, en donde yo creo que había un sentimiento generalizado dentro de los saharauis de que si no hacían nada, si no se movían, si no rompían un poco el status quo que se había generado de impas internacional que solo favorecía los intereses de la ocupación marroquí, no iba a pasar nada y al final ese conflicto se iba a quedar en un conflicto olvidado, enquistado, ¿no? Y que eso solo al final pues beneficiaba a los intereses de la ocupación marroquí. Yo creo que han dado pasos en este sentido y se ha demostrado que lo que ellos pensaban de que si ellos daban pasos se podían mover las cosas, ha sido así. Y las cosas se han movido. Y las cosas se han movido mucho desde el Guerguerat. No solo hemos visto
evidentemente, una serie de errores diplomáticos fuertes por parte de Marruecos, en donde yo creo que no son errores fortuitos, sino que son errores forzados, también por la situación en la que vive Marruecos, que hablaba antes, y por la presión también del movimiento solidario saharaui, del propio Frente Polisario, pero hemos visto que, como decía, por primera vez en 25 años se saca una declaración de derechos humanos sobre Marruecos, en donde se menciona justamente los acuerdos internacionales en relación a la resolución del conflicto en el Sáhara, la descolonización y la ocupación marroquí. Esto es inaudito. Esto nadie hubiera pensado hace 6 meses, cuando pasa lo del Gergerat, que íbamos a estar ante esta situación. Segundo, yo creo que la carta, cuando nosotros además hacemos esa carta, lo que planteamos es sobre todo presionar a Borrell, porque entendemos que el lobby marroquí es tan fuerte que había unas presiones muy grandes para intentar, sobre todo, condenar a la sociedad civil saharaui y posicionarse de cara a Marruecos. Eso no ha pasado. Y de hecho ha habido muchas contradicciones de Marruecos con países muy importantes de la Unión Europea, como Alemania, que yo creo que es un elemento que no es menor. Estamos ahora mismo en un momento en donde en teoría debería de haber salido ya, o sea que puede estar a las puertas de que salga la resolución del acuerdo, o sea, del tribunal justamente del Tribunal de Luxemburgo de la Unión Europea en relación al acuerdo comercial Unión Europea Marruecos y los territorios ocupados, lo cual podría ser una nueva victoria diplomática y jurídica del movimiento saharaui. O sea que yo creo que si nos retrotraemos a noviembre, yo creo que la causa saharaui está en una situación mucho mejor ahora que hace 8 o 9 meses, ¿no? Y yo creo que eso es para celebrarlo, y eso nos debe de animar a seguir empujando desde todos los ámbitos, desde la sociedad civil, desde las organizaciones políticas, para que se aproveche este momento y por fin se pueda cumplir con la legislación internacional, podamos atender a un referéndum y podamos llegar a una solución pacífica, democrática y política para la ocupación del Sáhara. Y mientras tanto, Miguel, hemos recibido, ¿no?, la opinión, ¿no?, de la relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos, ¿no?, referidos al Sáhara Occidental, por una parte, y por otra, mientras esperamos este fallo del Tribunal de la Unión Europea, al que hacías ahora mismo referencia, ¿no?, conocemos que Siemens Gamesa sigue haciendo sus negocios a costa del pueblo y de los derechos a su territorio del pueblo saharaui, ¿no? Curiosamente, te quería preguntar que Siemens Gamesa muy probablemente sea una de las grandes empresas energéticas que se va a beneficiar de los fondos europeos para la reconstrucción, estos fondos de New Generations EU, ¿no? Y eso parece que es contradictorio con ese predicamento de la Unión Europea, al menos retóricamente, de respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Bueno, yo creo que no es contradictorio. Yo creo que, por desgracia, es la línea dominante dentro de la Unión Europea, ¿no? O sea, yo creo que la Unión Europea pone por encima de cualquier declaración internacional, cualquier cuestión de los derechos humanos, de desarrollo, pone por encima los acuerdos comerciales y la búsqueda del negocio y del beneficio, ¿no? Y negocio y beneficio no para los pueblos europeos, ni muchísimo menos, sino para las multinacionales europeas. Yo creo que es un magnífico ejemplo, no solo del caso de Siemens Gamesa, sino de cómo el Parlamento Europeo aprobó un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos, en donde el propio Tribunal de Justicia Europeo está diciendo que era ilegal, porque incorporaba territorios ocupados. Nosotros, de hecho yo firmé una enmienda que fue rechazada, en ese momento fue la legislatura pasada, en donde lo que pedíamos era que se consultara a los servicios jurídicos del Parlamento
si estábamos votando algo que podía ser ilegal, ¿no? En este sentido. Y de hecho, seguramente cuando salga la sentencia del tribunal, nos dará la razón a los que pensábamos que se estaba aceptando un acuerdo comercial ilegal. Pero ¿cuál era el elemento principal? El tema del acuerdo comercial, ¿no? Y de los intereses creados que hay con Marruecos, en donde tenemos una lista de más de 30 empresas, de 30 multinacionales europeas que se benefician del expolio de los recursos saharauis, ¿no? Que estaría en contradicción con lo que dicen los tribunales europeos, pero también estaría en contradicción con el derecho internacional. Hay que recordar que el expolio de un territorio ocupado es considerado un crimen de guerra. Yo creo que esto es importante ponerlo encima de la mesa. ¿Qué significa esto? Que puede haber empresas europeas participando en crímenes de guerra en el Sáhara ocupado. Esto lo hemos denunciado, evidentemente, pero como te decía, yo creo que hay una serie de intereses creados que son muy fuertes, pero que no son inamovibles. No son inamovibles, y yo creo que aquí también hay grietas, y lo que hay que aprovechar son esas grietas para presionar, para denunciar la situación, y yo creo que es muy importante ponerle nombre, cara y imagen a estas empresas que participan en el expolio del Sáhara ocupado, para que también el movimiento solidario pueda hablar de boicot justamente a ese tipo, a esas empresas. Miguel, si me permites, quería hacerte una pregunta que me llama mucho la atención. Si el fallo del Tribunal de la Unión Europea es, como parece que así será, favorable a las tesis de la demanda del Frente Polisario, ¿qué repercusión crees tú práctica que puede tener en estos tratados que hay establecidos ahora mismo entre Unión Europea y Marruecos, Miguel? Bueno, yo creo que eso es lo que tendrán que estudiar a posteriori, evidentemente, los servicios jurídicos de la Unión Europea, pero a priori, evidentemente, puede tener impacto sobre dos acuerdos importantes: el acuerdo de pesca y el acuerdo comercial con Marruecos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, evidentemente, hay fórmulas para intentar sortear por parte de la Unión Europea, de las empresas europeas, la propia sentencia, ¿no?, sobre temas de etiquetado y demás, pero yo creo que se abre una nueva batalla jurídica, donde evidentemente Marruecos sufriría una nueva derrota diplomática y jurídica. Creo que eso además les pondría más nerviosos, y también cuando hemos visto que cuando se ponen nerviosos también cometen errores, ¿no? Y yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Nosotros, más allá de lo que decida el tribunal, yo creo que nosotros debemos de seguir por esta línea, debemos de seguir presionando y denunciando esta situación, y yo creo que es un momento que hay que aprovechar. Mira, Miguel, ayer el nuevo ministro de Asuntos Exteriores calificó a Marruecos de un gran amigo. Yo creo que la mayoría del pueblo, de los distintos pueblos de España, del Estado español, consideramos que nuestro gran amigo es el pueblo saharaui, la RAS y el Frente Polisario. Por lo tanto, yo creo que estaremos de acuerdo contigo que se produce uno de estos grandes déficits democráticos, que el pueblo, si nos dejaran votar, ¿no?, votaríamos una cosa, pero la política del gobierno es otra, ¿no? Creo que esto es uno de los temas cruciales. Incluso recuerdo que tú has escrito en alguna ocasión o has dicho, ¿no?, que el Sáhara Occidental fue moneda de cambio para la restauración borbónica, ¿no? Bien, entonces yo lo que te pregunto para ir acabando esta entrevista, esta participación en este programa, recordamos a los oyentes que está en conversación amb Miguel Urbán, que és europarlamentari i membre d'Anticapitalistes, que, bueno, un poco, ¿cómo ves tú
el movimiento solidario español es potente, es fuerte, lo vimos hace escasamente unas semanas, ¿no?, en las marchas de solidaridad con por la libertad del pueblo saharaui. ¿Cómo ves tú que podemos seguir luchando contra este déficit democrático de que el gobierno haga una cosa y que el pueblo pensemos otra cosa distinta? Bueno, yo creo que habría como tres respuestas, ¿no? Yo creo la primera, la declaración del ministro, yo creo que viene a ser una declaración tradicional y típica que han hecho todos los gobiernos, ¿no? Y que se encuadra justamente en esa supuesta relación entre el gobierno marroquí y los gobiernos españoles, liderada por la supuesta magnífica relación entre las monarquías alauita y borbónica, ¿no?, en donde se trataban como hermanos y este tipo de cuestiones, ¿no?, en donde yo creo que hay un elemento central. El Sáhara fue un elemento clave en asegurar la corona alauita, pero también un elemento clave en la restauración borbónica, ¿no? Yo creo que eso les ha unido mucho, ¿no?, esa traición al pueblo saharaui. Segundo, yo creo que es fundamental diferenciar entre el pueblo marroquí y el régimen marroquí. O sea, nosotros somos hermanos del pueblo marroquí, igual que somos hermanos del pueblo saharaui. El problema es que nunca podemos tener una relación de hermandad y una relación fraterna con una dictadura. Es lo que vive Marruecos ahora mismo. De hecho, yo siempre he defendido que no puede haber nada mejor para el pueblo marroquí que la independencia del Sáhara, porque eso abriría grietas en su propia dictadura y podría dar un espacio de libertad al conjunto de Marruecos y de los pueblos de Marruecos. Yo creo que esto es también muy importante, ¿no? Nunca asimilar el pueblo marroquí y Marruecos a ese régimen dictatorial de ocupación y demás que se beneficia expoliando los territorios del Sáhara ocupado, pero también expoliando a su propio pueblo. Y tercero, yo creo que hay aquí un elemento central. Por primera vez se ha hecho mucho énfasis en que por primera vez en 40 años de democracia hay un gobierno de coalición. Y en teoría hay una parte del gobierno, en este caso minoritaria, que está a favor de defender y de respetar los derechos y las reclamaciones legítimas del pueblo saharaui y respetar el derecho internacional, ¿no? Ahora hay que aprovechar esto para presionar. Hay que aprovechar esto, y yo creo que las marchas fueron un buen ejemplo. Hay que aprovechar esto para que volver a una normalidad con el régimen dictatorial de Marruecos no les salga gratis, que al PSOE no les salga gratis volver a esa normalidad, porque su normalidad es la condena del pueblo saharaui y es también la condena del pueblo marroquí. Y yo creo que esto es muy importante ponerlo encima de la mesa. Su normalidad diplomática es la condena de los pueblos. Y claro, yo creo que ahí es donde nosotros debemos de presionar al gobierno de coalición, debemos de presionar a los que están en minoría para que hagan más esfuerzos y a los que son mayoritarios para que de una vez por todas se pongan del lado de los pueblos y de la legalidad internacional. Y yo creo que ahí es donde el movimiento saharaui, el movimiento solidario, pero también una de las cosas que yo creo que más interesantes de las marchas es que no solo han involucrado a lo que sería tradicionalmente el movimiento solidario, sino que tú veías en las diferentes columnas cómo se sumaba gente en muchos pueblos de asociaciones que no tenían nada que ver con el Sáhara, Ecologistas de Nación, sindicatos, organizaciones que tradicionalmente no habían estado en el movimiento de solidaridad con el Sáhara, ampliando el espectro. Y yo creo que eso es lo más interesante que hemos visto en las marchas, cómo se ha ampliado ese espectro de la solidaridad. Yo creo que esa solidaridad se tiene que convertir en presión política. Y hay que hablar con cada alcalde del Partido Socialista, con cada concejal del Partido Socialista en cada pueblo y presionarles, para que esa presión de abajo suba hacia arriba y sea insoportable. Yo creo que eso es uno de los elementos clave que tenemos que poner encima de la mesa. Muy bien, Miguel. Se puede decir más alto, pero no más claro. Tenemos que acabar aquí. Shukran, Miguel. Bueno,
Muchas gracias por la entrevista, ha sido un placer y cuando queráis. Nada, aquí estás en tu casa. Gracias, Miguel Urbán. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.